Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video vamos a ver un término muy importante y es el término del fasor para esta serie de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. El fasor es un número complejo que va a depender de la frecuencia. Vamos a definir dos funciones, una función con una magnitud r por la función coseno de omega t más teta y una función 2 con magnitud r por el seno de omega t más teta. Ahora vamos a evaluar estas dos funciones que dependen del tiempo, en el tiempo igual a 0 segundos, y tenemos que la velocidad angular omega por el tiempo igual a 0 va a ser 0 más teta, así que la función 1 evaluado en el tiempo 0 va a ser la proyección en x, r coseno de teta, y la función 2 evaluada en el tiempo inicial 0 va a ser la proyección en y, r por el seno de teta. Estas dos funciones las evaluamos en un tiempo porque son funciones que están en el dominio del tiempo. Para pasar al dominio de la frecuencia, vamos a escribir como notación letra mayúscula la función f igual a la función 1 evaluada en el tiempo 0 más j por la función 2 evaluada en el tiempo 0. Así que tenemos que f va a ser igual a r coseno de teta más j por r seno de teta. La función la podemos escribir de forma polar como f mayúscula igual a r ángulo de teta. Vamos a graficar este fasor en el plano complejo. En el eje x vamos a tener la parte real del fasor, que es la proyección en x, la función 1 evaluada en el tiempo 0. Y en el eje y vamos a tener la proyección en y, r seno de teta. Vamos a colocar por aquí una línea punteada para identificar este fasor o vector en el dominio de la frecuencia, que va a tener magnitud r, ángulo teta, y la proyección en x va a ser r coseno de teta, proyección en y va a ser rjr por el seno de teta. Bien, hemos escrito este vector de forma rectangular y también de forma polar, como la magnitud con ángulo teta. Si factorizamos, también podemos escribir este vector f mayúscula igual a r, factor de coseno de teta más j seno de teta. Hay que tener clara la teoría de matemáticas para el análisis de circuitos eléctricos. Bien, ahora vamos a utilizar un algoritmo para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Vamos a escribir nuestra función dependiendo del tiempo, f igual a r seno de omega t más un ángulo teta. Ahora es conveniente también que utilicemos las funciones en el dominio de la frecuencia como el coseno, así que vamos a sumar 90 grados a este seno y con eso vamos a obtener la función coseno. Esta expresión está en el dominio del tiempo. Ahora, para pasar al dominio de la frecuencia, tenemos que escribir la función con esta notación, f mayúscula, la letra mayúscula, la magnitud y el ángulo que está sumando a la velocidad angular por el tiempo, el ángulo que está acompañando en el argumento, que está sumando o restando. Así que de esa manera hemos pasado del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La función con la letra mayúscula va a ser igual a la magnitud de esa función en el dominio del tiempo, y el ángulo va a ser el ángulo que está en el argumento de la función seno o coseno. Y de nuevo, para pasar al dominio del tiempo, solo basta con escribir de nuevo la letra de la función, la magnitud por la función y el ángulo que tenemos en el argumento. Vamos a ver un ejemplo para poder ver mejor esta conversión del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Vamos a tomar como ejemplo una tensión con una magnitud de 169,7 coseno de la velocidad angular 377, que es la velocidad para una frecuencia de 60 Hz, más pi cuartos, un ángulo en radianes. Esto va a ser una función de tensión, es un ejemplo, y vamos a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Escribimos la función con v mayúscula y con negrilla y vamos a escribir la magnitud
Y el ángulo que vamos a tomar es el ángulo que está dentro del argumento de esa función, pi cuartos, radianes o 45 grados si convertimos de radianes a grados. 169,7 ángulo de 45 grados. Bien, eso ha sido todo en este video. Hemos pasado el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa. Nos vemos en un siguiente video o siguientes videos de esta serie del curso de circuitos AC.